buenas noches, mis queridos alumnos de la carrera de Historia, alumnos del primer curso. Ella papeime yoite, sea einambo ejara Pedro Ramón Jiménez, seikuamo oikor. Y por ahí ko árape ya ñamoñe por un ñaner enviapo, ñamba potajina ko árape achegetire el alfabeto guaraní y las reglas ortográficas del guaraní. Sabemos, ¿verdad?, que el alfabeto guaraní consta de 33 letras. En guaraní se le dice Axeguetí. ¿Por qué? Porque empieza con A, X, E, G. De ahí entonces. Y T sí que significa conjunto de letras, Axeguetí. Como decimos tacuarendí, mandío, T. Pues ya lleva. Entonces, pues ya lo pija, oye, eso puede Axeguetí al alfabeto guaraní. Ya hemos groñe pues un rupi A, C, E, G. Hawereko, consonantes y vocales. Consonantes ya es ina, pundie. ¿Por qué? Porque y puño un die. La consonante no suena por sí sola. Necesita una letra para que suene. Por ejemplo, decimos la letra me, que, le. Con E suena, ¿verdad? P, R, R, etc. Y las vocales, ya eso ve puae. ¿Por qué? Porque suena por sí sola y puja e. De ahí entonces recibe el nombre de puae, las vocales en guaraní. Ya voy a coger pacoy puae. Tenemos 12 vocales. Allá voy a como con papeteí pundie, 21 consonantes. Con ane o constaina entonces el alfabeto. Dentro del alfabeto tenemos también lo que se llama digramas. En guaraní se le dice pundiecoin. Los digramas son doble consonante. Tenemos, por ejemplo, la she, b, d, ge, de y re. Son digramas, doble consonante. Entonces, los digramas son inseparables. Por ejemplo, yo digo burukuya, anguya, bengue, umieja ina pundiecoin o digramas. Puae ya huele con ina puae tingua, a puae yurugua. Pe puae yurugua y puñante yuru piñonte. A pe puae tingua cato y pu, ñanetinu piabei. Upaero yeso pues. Vocal nasal, a vocal oral. Ya huele con ina pundie tingua, a pundie yuruguabei. Por ejemplo, mi tingua es ina me, umio se ñanetinu pina ya. Ge, de, be, ñe. Bien, ya pilla por ahí ya una tinguajaina. Muy bien. Entonces, ya huele cuave y dentro del alfabeto lo que se llama puso. Yo guape coma me ya pe coma agudo. Upejaina el famoso puso y puja oso. El puso es de uso intervocálico. Y catupuae apute peñuitella y porú. Nunca inicia ni termina palabras. No me ponui ni catuyo pao, pero ni palabra pe. A mí me mandará puae aputepe dentro de las vocales. Entonces, ya voy a coger para la formación de sílabas nasales, por ejemplo. No hay en las sílabas dos letras nasales. Y cuando la vocal oral forma sílaba con las consonantes nasales, queda nasalizada por dichas consonantes. Por ejemplo, yo tengo una letra nasal, por ejemplo, la me. Yo quiero decir mesa, porque la me es una consonante nasal. Yo digo pona, la A es nasal, evidente, ¿verdad? La tilde nasal. La lengua guaraní se puede escribir correctamente y de modo uniforme por medio de 4 reglas. Ya voy a decir entonces 4 reglas en guaraní. Imagina la primera regla, que es de la monofonía y de la monografía, la del alfabeto oficial. Que la lengua guaraní tiene 33 letras. Pero tiempo ya oye, ya es más agüeya, pundie, japuaepe. Después vamos a entender la primera regla.
La segunda regla es del uso de la tilde acentual, el acento. Entonces, en guaraní, dicatuyente, ni acentuado la última vocal tónica. Uñanambutepe o no iñepunume. Ape última nunca daña pinta, nunca daña acentuada. Solamente lleva un acento fonético o prosódico. Luego tenemos la segunda regla del uso de la del uso de la tilde acentual con acento. No se debe usar en ningún caso la tilde acentual cuando la vocal tónica se halla ubicada al final de la palabra. Por ejemplo, guatá, ñaní, ao. Yo cargué mi voz en la última vocal, pero mi regla me dice, ¿verdad?, que no debo acentuar. Ahora, ¿qué debo acentuar? Por ejemplo, yo digo la palabra ara, de tiempo. Ahí sí A lleva, ¿por qué? Porque la vocal acentuada es la primera A, no es última, por eso. Pura hey. La E es la vocal tónica, por eso lleva también acento. No termina la palabra, por eso lleva acento gráfico. Si en una palabra existen dos o más vocales tónicas, la tilde debe marcarse sobre la tónica de la derecha. Siempre que no sea vocal final. Ejemplo, boejara. Ahí, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, más de vocal tónica. Más de una vocal tónica. Pero lleva solamente una. Boejara. Sobre las vocales nasales no se usa la tilde acentual. Por ejemplo, mocoin. Solamente se usa tilde, ¿verdad? No se le pone más el acento. La palabra solamente puede llevar una tilde acentual y la misma es móvil. Se desplaza según las partículas que se le adicionan. Ahora, la tercera regla que nos dice de la formación de sílabas nasales. No concurren en la sílaba dos letras nasales. Por ejemplo, gua, ma, ne, ña. Ahí, por ejemplo, ma, ¿verdad?, se convierte en una sílaba nasal porque lleva me. Gua sí que, de hecho, ¿verdad?, con la tilde identificamos. Ne también. Ña. Porque son nasales luego. Por eso la vocal, sobre la vocal ya no se escribe la tilde. Cuando la vocal oral A, E, I, O, U, I forma sílaba con las consonantes nasales. Ñe, me, ne, ñe. O naso orales. Ben, den, gente queda nasalizada por dicha consonante. Ejemplo, ma, da. Por ejemplo, yo digo amandau. Ahí, por ejemplo, no hace falta sobre la A ninguna tilde. Por ejemplo, yo digo mañá. Tampoco hace falta porque la M ya nasaliza, como dijimos. Cuando la vocal nasal A, E, I, O, U, I forma sílaba con consonante oral. She, G, G, Y, K, L, P, R, R, C, T, V, puso. Dicha sílaba es nasal. Ejemplo, ta, punta. La cuarta regla de la formación de palabras. En guaraní el hablante genera su propia palabra. Lo hace uniendo partículas al lexema base. En la escritura, las partículas prefijas y sufijas que modifican al lexema base se unen al mismo formando con él una sola palabra. Ejemplo, óporo, güero, guataceténico. Algunas palabras sufijas pueden desprenderse y ubicarse antes del lexema base. Tenemos ahora lexema y morfema. Ahí, por ejemplo, la palabra principal es guatá. Y yo digo, por ejemplo, oporó, güero, guatá, ceténico. Ahí yo formé una palabra, ¿verdad? Y mi raíz viene a ser guatá. Ejemplo, Shakahatain temi. Temi, acajatá es la palabra ahí, ¿verdad? Acajatá. Entonces, otras pueden aparecer en el texto en ausencia de su regente. Ejemplo, upeba, hoy como acuri. Upeba, moacuri. Moacuri. Las posposiciones monosilábicas van unidas a su regente. Entonces, las monosilábicas siempre van unidas a la palabra, a la raíz. Entonces, dos es en forma separada. Y las polisilábicas sí deben ir separadas. Por ejemplo, oure, amogui. Wi viene a ser ahí la posposición.
lo que les pospone a la palabra, amogui, oure, cocuegui. Las posposiciones polisilábicas no van unidas a su regente. Ejemplo, oureje, amowibe, desde allá, oureje. Entonces, aireje ya viene a ser polisilábica, tiene más de una sílaba, por eso no se une a la palabra. Y amowibe, la misma cosa. Pues ya no peisa ñande bo explico arapegua. Pues bueno, cota hina patente envía po iminda así este acordes de guardia. Pero mohita hina boita ahí pa huele ko guaraní, bodu pa huele ko pundie, ba esa página ya guaraní me consonante, vocal, ba esa no pa allí por upuso, mamá pa pundie coño y hina ñande achegete guaraní me, mamá va hina ñe tingua, ma pa ñe yuruguá, yecuamo hina ñe tingua de haino recoa, pe pundie tingua, uramo pua tingua. Aplicate por hina ñe te patela yapu, si es falso o verdadero. Por ejemplo, nomás, la tilde o acento no debe llevar en ningún caso cuando la vocal fuerte está ubicada al final de la palabra. Verdadero, porque no debe llevar en ningún caso cuando la vocal fuerte está ubicada al final. Por ejemplo, yo digo, la consonante oral nasaliza la sílaba con una vocal oral. Muy falso. Consonante nasal sí nasaliza, ¿verdad? Con una vocal oral. Por ejemplo, yo digo, las posposiciones monosilábicas van separadas de la raíz. Mentira, muy falso también. Porque las monosilábicas, las posposiciones monosilábicas siempre deben ir unidas a la raíz. Entonces, peche en bapota hina temimbo escuela. O aja kene ume. Ani que pene canguti. Pene bareteque. Entonces, peche en envía poco arapegua. ¿Ah? O putamos me pene envía por a mí. Pero ni ponata pe información o PM ven bo después. Pues ven va por una pequeña evaluación porque minde vengo 10 puntos íntegros. Porque eran mi andas así este. Ahí pues tapen de po le deseo mucha suerte. Tapen de sain, mucha salud. Allá ya cuidaken, que tomen si lo papa y tengan y tenten. Ni te como pata con va vaina como pandemia coa. Que tomen si ya yo topa llegué man bo agua su cotiba. Ahí te ahí ven dive. Ahí pues está me por ahí. Muy buenas noches.